Bien, esta es la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, y es de la primera parte. Este estudio lo titulé Los que no soportan la sana doctrina. Pablo nos va a hablar de estas personas y junto con Pablo, vamos a identificar de quiénes está hablando Pablo. Y lo más sorprendente, lo que te va a sorprender es que Pablo no está hablando de incrédulos. Esto es lo más sorprendente y lo más peligroso, porque Pablo nos va a hablar, está dirigiendo esta carta precisamente a todo creyente, a Timoteo, pero obviamente Timoteo iba a transmitir todo este conocimiento. Así es de que, pues bueno, este es el último capítulo que el apóstol Pablo dedicó a Timoteo en estas dos cartas. Y bueno, en estos estudios anteriores, ustedes recordarán que comentamos que Pablo sabía ya que estaba a punto de terminar su vida. Él consideraba que en cualquier momento iban a pronunciar sentencia, un veredicto, y que quizás el resultado sería el veredicto, su muerte, porque era considerado una persona peligrosa. Él ya estaba encarcelado sus últimos días, así de que él consideró de mucha importancia escribir esto. Fíjense qué importante es esto. Pablo, a pesar de estar consciente de que en cualquier momento podría terminar su vida, es transmitir estas cartas a Timoteo. Él lo consideró de mayor importancia, dedicarle más tiempo a eso, en lugar de andar viendo de qué manera iba a ser liberado. Él sabía que no iba a ser posible. Y entonces, pues bueno, esto, eh, esto podríamos considerar estas cartas como un testamento, una herencia de mucho valor. Si ya entendimos lo que representa cada una de estas valiosas enseñanzas que escribió a Timoteo, pero que también, por supuesto, han representado una valiosa herencia para todo creyente apasionado de la palabra de Dios. Entonces, cuando hemos entendido el cuidado que Pablo tuvo para dejarle a Timoteo todas estas enseñanzas, podemos ver una analogía de lo que ocurrió con Moisés y con Josué, recuerda, porque sabemos que antes de que Moisés partiera de este mundo, como Dios ya se lo había anticipado, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Bueno, él dedicó un tiempo muy importante para preparar a Josué, aquel que le iba a suceder en esta encomienda para llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida y en su caso, pues en su momento conquistarla. Y si recordamos bien, pues la escritura registra esta dirección que también tuvo Moisés para con Josué. Entonces resulta muy importante, ¿no? Como es que el, el- este conocimiento se ha transmitido con este propósito, el propósito de que prevalezca la proclamación de la palabra de Dios, que es justo también de lo que Pablo le va a pedir a Timoteo. Y fíjense bien como comienza, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto es importantísimo. Este versículo está súper cargado de mucha información y nos transporta, fíjense nada más, hasta su manifestación y el establecimiento de su reino. La palabra encarezco en el griego es la palabra diamarturamai y se traduce como advertir, pero también se traduce como testificar enfáticamente. La expresión implica transmitir imperativamente la verdad, una verdad, o encargar algo bajo juramento solemne.
Entonces, esto que leemos, te encarezco delante de Dios, es muy importante. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es como un mandamiento literal por la solemnidad de lo que va a representar esto que le va a decir en este capítulo. Esto significa que Pablo va a transmitir una verdad imperativa y también Timoteo lo consideró en su momento porque dice delante de Dios y del Señor Yeshua el Mesías. Una vez más, la descripción que Pablo hizo de Yeshua en su momento como Señor, recordarán ustedes que tiene que ver justamente con la autoridad, con una autoridad. La implicación es esa, la autoridad que tiene el Mesías con la que va a juzgar a vivos y muertos. Así es que en esta oración Pablo se refiere a Yeshua no solo en relación a su autoridad, sino incluso en su calidad de juez de los vivos y de los muertos. Recordemos que hacer hincapié en esos detalles como estudiantes, pues a nosotros nos ayuda muchísimo para comprender la dimensión del contexto de las palabras y las circunstancias a través de las expresiones escritas precisamente en la palabra, en la Sagrada Escritura. Eso es lo más relevante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros hemos defendido siempre es justo eso, la palabra escrita. Escucha lo que deriva de la palabra escrita, discierne, escudriña todo lo que tenga que ver con la palabra escrita. Lo que no, bueno, ya tiene que ver con otro aspecto. Ahora bien, es muy importante que entendamos que para los creyentes este juicio del que habla Pablo no tiene nada que ver acerca de dónde estaremos en la vida eterna. Fíjate bien, eso es muy importante que lo entiendas, porque de repente hay una confusión acerca de cuando siempre que se habla de juicio. Sin embargo, esto que acaba de mencionar Pablo acerca del juicio que va a hacer el Señor acerca de los vivos y de los muertos, eh, no tiene que ver con tu situación como creyente acerca de dónde vas a estar en la vida eterna, o en un lado o en otro. Porque si a partir de que recibiste el Evangelio has honrado ese pacto que hiciste con Yeshua para seguirle, habiendo ya cambiado tu vida y con ello, pues haciendo efectivo y verdadero el hecho de que Yeshua murió por nuestros pecados para ser salvos, entonces debes tener paz y estar seguro de que vas a estar en el reino de Dios. Así es de que este juicio del que nos habla Pablo no determina dónde pasaremos la vida eterna como creyentes. Ojo, también hemos analizado en estudios anteriores acerca de los verdaderos creyentes y no solo aquellos que se dicen ser creyentes y solo adoptan una actitud religiosa. Habiendo entendido ya esto, estamos hablando de que los creyentes no tienen, eh, pensando que esta expresión de Pablo tiene que ver a ver dónde van a estar. No, porque hay una seguridad a partir de que has hecho un pacto con el Eterno, con Yeshua, acerca de eh, de tu vida, haber cambiado tu vida, no significa que seas perfecto, nadie lo es, eso también lo hemos ya entendido, pero también hemos entendido que proseguimos hacia la meta, ¿sí? Continuamos mejorando, esforzándonos, humillándonos cuando nos equivocamos, buscamos enmendar, etcétera. Lo que es verdaderamente tener una convicción verdadera acerca del pacto, del compromiso que tenemos para con el Señor. Entonces, ¿cuál es ese juicio al que Pablo se está refiriendo? Bueno, la respuesta la da el mismo pasaje.
cuando dice en su manifestación y en su reino. La clave está en la relación estrecha entre la manifestación de Yeshua, el Mesías, y su reino. Y la razón por la que solo se describe una sola vez la manifestación de Yeshua significa que está hablando del evento de la manifestación del Mesías y del establecimiento de su reino. No está hablando del rapto, que es otro evento que se da, por supuesto, mucho antes, sino del tiempo final. Aquí Pablo está hablándonos ya del tiempo final de la ira de Dios, después de todo este periodo de juicio. Y en ese sentido, la manifestación de Yeshua, el Mesías y de su reino son sinónimos, ¿sí? Porque se darán en un mismo evento. Esto ya lo hemos hablado también, recuerden, desde la carta a los tesalonicenses, estuvimos hablando acerca de estos tiempos, acerca de la diferencia que existe entre el tiempo del rapto, que no es el establecimiento del reino de Yeshua, sino el tiempo en que seremos arrebatados para con él. Nos encontraremos con él. No es que establece su reino, viene el Señor por nosotros, pero ¿con qué propósito? De no vivir la ira, este tiempo de la ira del Señor a partir de la manifestación de la abominación desoladora. Entonces aquí, este pasaje de este capítulo, Pablo se está refiriendo a un momento posterior, al tiempo ya final del término de la ira del Señor. ¿Ok? Entonces, Pablo está hablando del tiempo en que el Mesías va, cuando viene, juzga, por lo tanto, no está hablando de lo que en otros pasajes Pablo ha identificado también, recuerden ustedes, como nuestra esperanza bendita, que es justamente lo que tiene que ver con el rapto. Y en este pasaje Pablo habla del tiempo en que el Mesías ya regresa para establecer su reino. Y lo que proféticamente, una vez más, las escrituras han identificado. Tú puedes leerlo desde la profecía de Daniel y en Apocalipsis acerca del final de la semana 70 de Daniel, aproximadamente 3 años y medio después de la manifestación de la abominación desoladora. Dice Primera de Tesalonicenses 3, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, cuando en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, es cuando vendremos con Él, justamente. ¿Ok? Entonces, esto significa que en la manifestación de Yeshua, de la que está hablando Pablo, y el establecimiento de su reino, vendremos con Él. Porque la referencia a los santos pues es una referencia a todos los creyentes que habremos sido arrebatados para Yeshua justo inmediatamente después de la manifestación desoladora, que va a ser un tiempo terrible para los que aún permanezcan en el mundo. Así de que si Pablo nos está testificando y nos está transmitiendo esta verdad imperativa, ¿qué debemos hacer tú y yo mientras estamos en este mundo? Mientras aún tenemos vida, ¿qué debemos hacer? Verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es justo lo que tenemos que hacer tú y yo. Lo que Pablo le está aconsejando a Timoteo es justo lo que tú y yo tenemos que hacer. Y recuerdo, bueno, aquí la palabra prediques en el griego es la palabra keruso, y se traduce como proclamar, se traduce como hablar del evangelio,
también se traduce como divulgar. Entonces, en este contexto, Pablo, al hablar de predicar la palabra, no necesariamente se refiere a testificar, compartir la palabra de Dios a cualquier persona. eh, no se refiere específicamente a que tengas tú que dedicarte a un ministerio. No necesariamente es así. Pablo está haciendo esta recomendación a todo creyente. ¿Por qué? Porque todo creyente tiene este compromiso, compartir la palabra de Dios a cualquier persona. Y esto es justo nuestra pasión en estudiantes de la Biblia. Compartir la palabra, exhortar, animar a otros estudiantes para que hablen de todas estas cosas maravillosas que ha hecho Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio, cuando tú hablas, tu testimonio es precisamente tu mejor carta de presentación cuando quieres compartir el Evangelio y la verdad de Dios. Y Pablo nos dice que proclamar la palabra de Dios debemos hacerlo en tiempos buenos, en tiempos que estén muy propicios, y también en tiempos que no son tan buenos. Por eso dice a destiempo. Tiempos que quizás no sean tan buenos para predicar la palabra. Normalmente cuando buscamos compartir la palabra, pues es cuando las condiciones ayudan, son favorables, son idóneas para compartir la palabra. Sin embargo, Pablo nos dice que incluso fuera de tiempo, es decir, en tiempos en que exista oposición para que prediquemos la palabra. Esa oposición se puede manifestar de muchísimas formas. ¿De qué manera puedes? Bueno, expresiones que busquen desanimarte para que lo hagas. Es la más común en ocasiones. Eh, o literalmente busquen evitar que tú hables de cualquier forma. Entonces, esto es lo más relevante, lo más importante, cuando dice Pablo, incluso a destiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces recordemos que la palabra redarguye ya la analizamos en el capítulo anterior, en el capítulo 3, ahí en el verso 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Entonces, esta palabra redarguir en el griego es la palabra elenjos y se traduce como convicción. Entonces tienes que generar convicción cuando compartes la palabra de Dios. Tienes que generar certeza. Esto significa que Pablo nos dice que llevemos esa conciencia de pecado a otros, que hablemos del pecado en la vida de las personas a fin de que se convenzan y que tengan la certeza de que deben arrepentirse. Ese es el propósito. Si tú no buscas ese propósito al compartir la palabra de Dios, quizás estás interesado más en causar un estado de ánimo agradable en la persona, pero eso no sirve. Eso no le sirve a la persona. Así es de que debemos convencer, debemos reprender, y eso es lo más difícil. ¿Cómo? También tienes que tener mucho cuidado. Si dice la escritura, dice Pablo, tienes que reprender, tienes que hacerlo también con mucha paciencia. Después de haber resaltado la conducta de las personas y de haber demostrado en su caso si es o no conforme a la voluntad de Dios su conducta, lo siguiente que debes hacer es reprender. Y esto implica confrontar a la persona, ¿sí?, a la que le estás hablando, compartiendo el Evangelio. La reprensión no necesariamente tiene que ser un regaño altanero, no. La reprensión es literalmente hacerle ver a la persona
que lo que está haciendo es malo delante de Dios, no le agrada al Señor. Esa es la reprensión. Por eso digo que debemos tener cuidado de cómo lo hacemos. Lamentablemente, por otro lado, pues es un hecho de que tanto la actividad de convencer de pecado a las personas y, en su caso, de su pecado y de reprenderlas, no es algo que las personas quieran hacer. Si tú eres de esas personas, va a ser muy difícil que cumplas con esta misión que tienes y compromiso, porque al recibir el Evangelio tienes el compromiso de compartirlo. No puedes quedarte con él. No puedes quedarte con la verdad que ha transformado tu vida. Tienes que compartirla. Ese es el compromiso, es el pacto que tienes. Es un mandamiento del Señor. Vayan y divulguen todas estas cosas. Lo recibieron los primeros, los discípulos, los que fueron los apóstoles en su momento, y también es un mandamiento que recibimos todos nosotros. Y bueno, el problema es que no muchas veces las personas lo quieren hacer. No son, prefieren decir, pues no juzgo, es lo más común. Pero cuando dicen no juzgo, es un error, porque dicen y se van hacia la escritura y dicen, y ahorita lo vamos a ver. Cuando hay personas que no quieren escuchar la sana doctrina, quieren escuchar lo que les acomoda mejor. Pero aquí Pablo se está refiriendo a algo más peligroso, en un sentido peligroso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes que hacer esto, convencer de pecado y reprender, confrontar, y dices, no, porque no voy a juzgar, porque dice la escritura, no juzgues para que no seas juzgado, lo que estás haciendo es sacar de contexto la enseñanza de Jesucristo cuando te dice no juzgues. Él se refirió a no juzgar para condenación. No es, Pablo no podría estar contradiciendo al maestro de ninguna manera. Nunca lo hizo. Y en su carta, primera carta a los Corintios, capítulo 5, Pablo se refiere precisamente a eso. ¿No juzgan ustedes a los de adentro? Porque deben de juzgar a los de adentro, porque a los de afuera Dios se encargará de ellos. Por supuesto que debemos juzgar en ese sentido. ¿En qué sentido? De hacerle ver a la persona su pecado, aquellas cosas que están mal que está haciendo, pero también algo muy importante, tienes que hacerlo con doctrina. Si tú no conoces la doctrina, que es la enseñanza del maestro, la palabra de Dios, va a ser difícil que cumplas el objetivo. Si lo pretendes hacer con tus propias palabras, con una doctrina secular, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Tienes que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Ese es el propósito. ¿Por qué? Porque eres un discípulo. Y si eres un discípulo, vas a transmitir la doctrina del maestro, no una doctrina secular. No vas a hablarle de psicología, ¿no? Por ejemplo. Muchas veces de repente quieren enfocar por ahí consejos a las personas. No, no es en ese sentido. Y no estoy en contra de los psicólogos. No, no, pero no es el propósito. Entonces, ese es el detalle, que muchas veces las personas no quieren hacer esa labor, pero tenemos esa responsabilidad. Normalmente lo que las personas quieren hacer, en el peor de los casos, se les enseña que qué es lo que deben hacer mientras estemos en este mundo. Pues en eso, ¿qué es lo que dicen? Bueno, pues trata de llevarte bien con todo el mundo y busca hablarles de la manera en que les haga sentir bien. ¿De verdad es eso? ¿Por eso mataron a Pablo?
debemos exhortar a las personas a tomar el camino del Señor. Y ahora bien, muchas personas han querido entender la exhortación, porque así se les ha enseñado también, esta exhortación de la que nos está hablando el apóstol Pablo, como una acción de hacer que las personas se sientan bien y de que les agrade lo que les dices, para que decidan tomar el camino del que les estás hablando. Tratas de convencerlos en ese sentido. Sin embargo, esa conducta no define a un verdadero, al carácter de un siervo, un discípulo del Señor, una sierva del Señor. No, no te define eso. De hecho, Pablo, en reiteradas ocasiones, él lo repite, habla de este sentido, en el sentido de que no busca agradar a los hombres con sus palabras. Entonces debes entender que no estás para agradar a los que te escuchan. ¿Dónde está lo maravilloso de compartir el Evangelio? De que no tienes que preocuparte por eso. Tú tienes que preocuparte por transmitir la palabra de Dios y dejar al Espíritu de Dios que obre, porque va a ser su obra, no la tuya. Y eso es lo maravilloso, tú descansas, estás tranquilo. Cuando no funciona de esa manera, cuando es el predicador el que quiere colgarse la medalla, todo el tiempo va a estar preocupado, todo el tiempo van a estar buscando formas de agradarle a las personas para que les sigan. Pero no estás para eso. Si tú compartes la palabra de Dios, ese no es tu propósito. Tú no recibiste el llamado para eso. Pablo en reiteradas ocasiones a Timoteo le ha estado advirtiendo de que va a tener oposición, de que va a estar en contra, van a estar en su contra, de que van a buscar hacerle complot. Los propios, aquellos a los que les iba a hablar. Imagínate. Lamentablemente, hoy en día, eh, el verdadero propósito del llamado muchas veces se ha distorsionado por las prácticas que tienen muchas personas en sentido opuesto. Entonces tú debes entender que no estás para agradar a los que te escuchan, sino para agradar a Dios y ser fiel a su palabra. Y estamos hablando de que en un momento debemos confrontar a las personas con su pecado. Si es así, entonces es ilógico pretender buscar que a las personas les agrade todo lo que les digas al respecto y la convicción de su pecado. Así es de que debemos convencer, reprender, exhortar de forma correcta, no exhortar para buscar agradar, sino exhortar en la palabra de Dios. Quizás no les agrade, pero cuando les hablas de la palabra de Dios y exhortas en base a la palabra de Dios y no en base a tus propias palabras, cuando menos les vas a dejar reflexionando. A lo mejor no les agrada, híjoles, no les gusta recibir las pedradas. Y yo creo que eso es normal, común en todos. No nos gusta, pero habemos quienes ya entendimos que no nos queda de otra. Tenemos que recibirla con valor y humillarnos finalmente. Porque esa es la manera en cómo podemos crecer, si realmente queremos crecer, espiritualmente hablando. Pablo habla de tener paciencia también. Y eso es justo un elemento esencial, porque debes tener en cuenta de que vas a tener mucha oposición para hablar de la palabra de Dios a las personas, porque la paciencia hará que persistamos y el elemento más importante, por supuesto, es la doctrina. Debemos compartir la palabra de Dios con toda enseñanza si queremos servir a Dios de forma eficaz. Entonces,
tienes que conocer la palabra de Dios, también es una responsabilidad. Entonces debemos tener la doctrina del Maestro Yeshua, debemos compartir su enseñanza y no otra enseñanza. Su enseñanza. Dice el verso 3, porque vendrá tiempo. Este tiempo del que nos está hablando Pablo desde el versículo 1 es el mismo tiempo del que está hablando, los últimos días. Y este estudio lo estamos teniendo en el mes de septiembre del año 2025. Y si ustedes lo consideran, estamos viviendo y estamos viendo cómo es que los eventos en el mundo son cada vez más claros para estar convencidos de que en realidad en esta generación estamos viviendo acontecimientos muy acelerados que describen ya los dolores de parto. A nivel internacional, tú puedes ver las noticias que se están gestando, que se están generando en base a los eventos que se están llevando a cabo. Y tú ves mucho movimiento en relación a ese destino, hacia donde vamos, a los tiempos del fin. ¿Sí? La congregación de las naciones, las guerras, terremotos, todo esto de lo que nos habló Yeshua y dice, son los dolores de parto. ¿Qué significa? Que está cerca ya el tiempo. Justo eso. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Aquí la palabra sufrirán en el griego es la palabra anejomai. Anejomai. Y se traduce como soportar. Se traduce como aguantar. Se traduce como tolerar. ¿Alguna vez te has encontrado con personas que difícilmente toleran que les hables de los principios bíblicos más elementales que constituyen precisamente la sana doctrina? Bueno, esto significa que en este tiempo del que habló el apóstol Pablo, los mismos creyentes ya no van a querer oír la sana doctrina. Y esto es lo más delicado, porque Pablo nos está advirtiendo acerca de los creyentes. Pablo no nos está advirtiendo de los incrédulos, sino de los que se dicen creyentes, y en este mismo versículo Pablo nos va a confirmar esto. Eso es lo más delicado, lo más impresionante. Estas personas no soportan la sana doctrina que tiene su fundamento en la doctrina de Dios. ¿Qué es lo que sí soportan oír? Todo discurso que busca atraer las masas, aquellos mensajes que sí llenan estadios, auditorios, miles de seguidores, etc. Es lo que sí buscan. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Quiénes? Los creyentes. Se van a amontonar para sí. No es que se estén juntando los maestros conforme a sus propias concupiscencias. No está hablando de los maestros. Está hablando de aquellos creyentes que no quieren oír la sana doctrina, pero que sí quieren oír todo aquello que abunda, pero que hablan conforme a sus propias concupiscencias del creyente. La palabra concupiscencias en el griego es la palabra epitsumía, y se traduce como deseo, se traduce como una pasión por algo que es prohibido. Por eso es concupiscencia. Cuando Pablo escribió conforme a sus propios deseos, se refirió a los oyentes, que supuestamente son creyentes. Y yo te aseguro que esto quizás a algunos no les gusta. Esto que estoy diciendo yo, no les gusta y ya le van a cambiar o apagar ahí el video. Es normal. Pero
Ustedes saben que yo lo hago con todo mi corazón, no lo hago con un ánimo no lo digo esto con un ánimo de ofender, ni mucho menos, por supuesto que no. Estoy hablando de lo que Pablo nos está escribiendo, pero lo estamos desmenuzando y es duro, por supuesto, porque Pablo está hablando de los creyentes, Pablo no está hablando de aquellos que no son creyentes. Se refirió a estos que escuchan, los que oyen específicamente, porque dice teniendo comezón de oír. Entonces Pablo está hablando específicamente de los que oyen, pero que son creyentes o se dicen creyentes. Muchos de estos no soportarán la sana doctrina. De modo que conforme a sus propios deseos, lo que ellos desean, ellos van a buscar maestros en un lado y en otro, y van a amontonar para sí maestros, van a escuchar de repente a muchos. ¿Por qué crees? Van a ir de un lugar a otro queriendo escuchar conforme a sus deseos. Es decir, van a querer escuchar lo que sí les agrade, lo que sí les aplaque el corazón. Vamos a hablar de algunos ejemplos. Un mandamiento que tenemos y que confirmó Yeshua en su doctrina es que no podemos pretender estar a cuentas con Dios si aún no nos ponemos a cuentas con nuestro prójimo respecto de algún problema que podamos haber provocado. Tenemos un problema con nuestro prójimo, pero estamos adorando y estamos dedicándole nuestro Shabbat al Señor. Dice Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que hacen aquellos que no soportan este principio doctrinal? Ellos continúan con sus vidas asumiendo que son justos y que no tienen que cumplir, buscar conciliar y en su caso compensar nada, ningún daño causado, a pesar de que lo hayan causado. Y entonces buscan oír algo de la palabra de Dios conforme a su deseo, es decir, conforme a su concupiscencia, con tal de brincar este mandamiento. Y hay muchos pasajes que les gusta oír. ¿Cuáles? Por ejemplo, uno de tantos, Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es nuestra propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esa es palabra de Dios, por supuesto, pero ¿qué es lo que pasa? Estos que no soportan la sana doctrina evitan oír las enseñanzas que les confrontan para hacer lo correcto, que en este caso de este ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Tendría que ser tener una actitud humilde para pedir perdón y buscar de alguna manera enmendar el error. Pero en su lugar, buscan oír solo aquello que se ajusta a su deseo, a su concupiscencia. Y como en este ejemplo concreto, asumen que sí pecaron, pero tienen un abogado para con el Padre, y al ser nuestra propiciación, ya fuimos perdonados, ya fueron perdonados, y en consecuencia, ya no hay necesidad de buscar a su prójimo para pedir perdón, porque eso le implicaría humillarse, pero como no es necesario, ya fuimos perdonados. Sacan de contexto un pasaje, se lo ponen y dicen, pues yo estoy bien.
¿De verdad esa es la sana doctrina? Esa no es la doctrina que está queriendo el Señor que tú asumas. Convenientemente estás buscando, porque estamos hablando, una vez más, estamos hablando de creyentes. Entonces un creyente va a buscar en la propia escritura algo que le salve de evitar seguir escuchando aquello. ¿Qué es lo que, por qué Pablo habló de la comezón? Te da comezón, aquí haces esto, te rascas y ¿qué sucede? Sientes alivio, vas a sentir alivio. Lo que buscas es sentir alivio de lo que escuchas porque tienes una molestia ahí. Estás escuchando a aquel que te está diciendo que tienes todavía algo pendiente, pero no quieres escuchar eso, entonces ahí traes el comezón, traes algo que te está molestando y entonces buscas aliviarte escuchando algo que te da, que te alivia la comezón. Pablo por eso usó este ejemplo de la comezón, imagínate en el oído. Ahora bien, en esos tiempos de los que habla Pablo y que son los que estamos viviendo, y como este ejemplo, podemos estar citando infinidad de ejemplos de cualquier tipo, pero les decía, estos tiempos de los que está hablando Pablo y que son los que estamos bien viviendo, pues esta actitud se ha incrementado de forma exponencial entre muchos de los que se dicen creyentes. Y lo más grave es que buscan supuestos maestros que, alejados de la verdad, dispersan falsa doctrina, porque es lo que más se vende y es lo que más conviene a sus intereses. Mantener en el engaño a las personas que por ellas mismas también quieren mantenerse alejadas de la verdad de Dios. Esos creyentes van a aparentar ser religiosos, van a buscar pertenecer a congregaciones, van a estar buscando iglesias, como las llamen, congregaciones, etcétera. Pero son personas que no soportan la sana doctrina. Y no estoy diciendo que esté mal que te congregues, no, al contrario, es muy importante, es muy bueno, pero que no sea ese tu móvil, que no sea que estés en un lado y después estés en el otro lado y que andes, porque lo que tú estás buscando es algo que te alivie la comezón de oír, lo que tú quieres oír. Entonces, lo que está mal es que muchas personas, y es el caso, no todos, pero algunas de esas personas van a estar en congregaciones, en comunidades de creyentes, buscando escuchar lo que quieren oír. Esas personas no van a soportar las palabras que conlleven convicción, que impliquen reprensión y exhortación para que hagan lo correcto. No. Esos creyentes no van a querer escuchar eso. Eso no lo van a soportar porque no es la sana doctrina. No buscan la sana doctrina, perdón. Pablo describe la actitud de estas personas que tienen muchos maestros como una comezón de oír, según sus propios deseos, pero no querrán oír conforme al corazón de Dios. Y entonces no sentirán comezón de oír sana doctrina, sino que literalmente se taparán los oídos, por el contrario, para no oír lo que es eh, lo que les confronte en un momento dado. No quieren ser confrontados. ¿Y qué pasa cuando los confrontan? La respuesta es, pero quién sabe cómo te vaya a ti, ¿eh? O sea, manifiestan repelen, no reciben bien una palabra de aliento, de confrontación, en el mejor de los sentidos, por supuesto, porque
Cuando tú hablas, confrontas con la persona, con aquello que está mal, es con todo el propósito de su bien, de que le vaya bien, de que haga conforme a la voluntad del Señor, no para hacerle daño. Pero la respuesta muchas veces te dice que no quiere, no le gusta recibir. Cuando habla, entonces les decía, cuando alguien tiene comezón, se rasca y siente alivio. Por eso Pablo habló de esta alegoría. De manera que deberías de preguntarte qué es lo que buscas oír cuando alguien te habla de la palabra de Dios. ¿Qué buscas oír? ¿Buscas a alguien que te diga lo que tú quieres oír? Y por lo tanto, con lo que estás de acuerdo en la carne conforme a tu deseo, estás feliz ahí. O buscas oír a alguien que que te convenza, que quizás te convenza, que quizás te reprenda y que en su caso te va a exhortar para que hagas lo correcto conforme a la sana doctrina. Que sea el Espíritu de Dios que te dé discernimiento y no las palabras de este servidor. Porque el único que nos da discernimiento para entender cuál es el deseo y el anhelo de nuestro Señor para nuestra propia vida es su Espíritu. Que su Espíritu finalmente entonces sobre en ti y que te haga entender que muchas veces es necesario oír aquello que no nos gusta, pero que sabemos que es necesario que recibirlo de la mejor manera para poder crecer, madurar y continuar con nuestro camino en preparación justo a aquel tiempo del que nos está hablando el apóstol Pablo, los tiempos del fin. Es justo para eso que debemos oír y poner en práctica la sana doctrina, que es lo que nos va a ayudar en estos tiempos, que son los tiempos del fin. Amén.